tardes a todas y a todos. Buenos días para quienes nos acompañan desde el noreste del país. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud les da la más cordial bienvenida al webinar número 1. Problemas emocionales y conductas problemáticas en niñas, niños y adolescentes. Mi nombre es Armida Granado Rojas y colaboro como jefa de enseñanza en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Hoy tengo el gran gusto de moderar este webinar en conjunto con la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, quien también es psiquiatra infantil y de la adolescencia y colabora con el Consejo Nacional de Salud Mental, a quien saludo. Como ustedes saben, este webinar forma parte del curso en línea Cuidando la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes en el regreso a la escuela. Estrategias de intervención para profesores en el salón de clases. Es un trabajo colaborativo. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del maestro Gustavo Sánchez Moreno, director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. La del doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director de los Servicios de Atención Psiquiátrica, y la del doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Asimismo, agradecemos la presencia de las psiquiatras infantiles del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, que hicieron posible el desarrollo de este curso y en particular a la doctora Tisbe del Rosario Sauervera y a la doctora Mirna Estela Brenes Prats, quienes además el día de hoy nos acompañan para profundizar un poco más sobre los problemas emocionales y las conductas problemáticas en niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, agradecemos a los más de 69,000 maestras y maestras del país que conocen, que están inscritos en el programa, en el curso y que mantienen su participación. A todos y todas nuestros reconocimientos y les invitamos a quedarse con nosotros. Doctora Beatriz, por favor. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos a todos. Por favor, al maestro Gustavo Sánchez Moreno, director general de Gestión y Enfoque Territorial de la SEP, nos dirige un mensaje relativo a la colaboración intersectorial para la atención de niños, niñas y adolescentes en el regreso a clases. Por favor, maestro. Estimadas maestras, estimados maestros, muy buenas tardes a todos, a todas. Reciban un cordial saludo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, y de la doctora Martabelda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica. Quiero agradecer a los más de 69,000 maestras y maestros que decidieron participar en el curso Cuidando la Salud Mental de las Niñas, Niños y Adolescentes en el regreso a la escuela, estrategias de intervención para profesores en el salón de clases, y a todos los docentes que hoy nos acompañan en este webinar. Quiero aprovechar este espacio para agradecer al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, y al doctor Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, quien hoy nos acompañan, y a sus equipos de trabajo por colaborar con la Secretaría de Educación Pública para desarrollar esta oferta de formación dirigida a las maestras y maestros de educación básica. Como todos ustedes saben, uno de los principales retos que enfrentamos por la pandemia es el bienestar socioemocional de todos los integrantes de la comunidad escolar, las niñas, niños y adolescentes, así como las maestras y maestros. Por ello es importante que todos demos prioridad al soporte socioemocional que requerimos para afrontar los retos de la pandemia y salir fortalecidos de esta crisis. Este curso forma parte de diversas herramientas que la Secretaría de Educación Pública está desarrollando con la finalidad de prepararnos para el regreso a clases presenciales. Los colectivos docentes de todo el país, en el marco de los consejos técnicos escolares, están desarrollando estrategias para favorecer la gestión de emociones, el autocuidado, la resiliencia, y deseamos que las estrategias que los especialistas en el área de salud mental les ofrezcan en este curso contribuyan a acrecentar sus herramientas y recursos.
Las habilidades socioemocionales son fundamentales para el aprendizaje y son en sí mismas un aprendizaje fundamental que debemos propiciar en todas las niñas, niños y adolescentes para que sean capaces de afrontar los retos en su vida presente y futura. Agradezco a todas y todos su participación en este webinar y los felicito por participar en este proceso de formación. En la Secretaría de Educación Pública estamos seguros de que las maestras y los maestros de México han desempeñado un papel fundamental para afrontar la emergencia sanitaria y garantizar el derecho a la educación de más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes. Y reconocemos su profesionalismo, compromiso y dedicación. Enhorabuena por este webinar y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gustavo Sánchez. A continuación le pedimos al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que nos dirija un mensaje relativo al desarrollo del presente curso. Por favor, doctor. Muy buena tarde a todos. Maestro Gustavo Sánchez, director general de Gestión Escolar, con su permiso. Saludo al doctor Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Y antes que cualquier cosa, mandarles y hacerles llegar un saludo del doctor Jorge Alcocer Varela, nuestro secretario de Salud. Bueno, no quiero extenderme mucho, más bien quiero saludar y darle un gran abrazo a todos los maestros que se encuentran por aquí, que son por miles. Orgullosamente he de decirles que yo nací y crecí en una familia de maestros de primaria. Mi padre ya falleció, mi madre es jubilada del magisterio y he podido a través de eso, prácticamente de vivirlo en carne propia, ver las experiencias a las que se enfrentan ustedes, los problemas de ansiedad que sufren muchos maestros cuando hay doble turno, por ejemplo, y toda esta serie de manejo que tienen que hacer con todos los niños, desde los de primero, de primaria, enseñarles a leer, hasta los de sexto que ya empiezan en la transición a la pubertad. Entonces, felicitarlos, agradecerles su interés. Nos estamos enfrentando a un gran reto. También tengo un hijo de 10 años que al principio de la pandemia pensó, como muchos otros, estoy seguro, porque lo he visto con sus compañeros, pensaron que eran vacaciones, lo festejaron un par de meses. Después ya se vinieron el término de curso, no supieron muy bien qué estaba pasando y al día de hoy ya extrañan mucho esta convivencia y no solamente la extrañan, sino les hace falta esta convivencia con sus pares, esta convivencia social que esperemos traiga los menores estragos posibles y para eso estamos. Sin embargo, este reto del regreso a una nueva normalidad que estaremos tejiendo en estos momentos y a partir desde ya, nos implica utilizar, ocupar toda la serie de herramientas, no solamente personales, ustedes maestros, sino institucionales, desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Secretaría de Salud, que sepan ustedes que cuentan con nosotros, que estamos precisamente promoviendo todo esto para que ustedes puedan, junto con los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que siempre es importante, porque son los que en este tiempo han llevado, los papás que estamos ahí precisamente ayudando ahorita a que asistan o vean sus clases por la televisión, por la internet. Entonces, sin más, agradecerles, brindarles todo el apoyo, que nos hagan saber qué temas les interesan, que nos hagan saber de sus necesidades y de sus capacidades, para que este regreso a clases, al cual ya nos estamos perfilando, pues sea del todo, no sea del todo tan rudo, que sea muy cómodo, que sea terso, pero principalmente que sea muy exitoso gracias a la gran labor que hacen maestros y maestras en todo este país y que es muy reconocida por todos nosotros. Y qué más que la salud mental empieza precisamente en casa, empieza en la escuela. Muchísimas gracias, les mando un abrazo. Saludos de parte de todo el equipo de los servicios de atención psiquiátrica, de la CONADIC y del Consejo Nacional de Salud Mental, quien estamos coordinando para que próximamente podamos crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Muchísimas gracias, estimada doctora Paulina, doctora Armida, maestro Gustavo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos, y el director Emanuel Sarmiento. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Finalmente, le solicitamos al doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández nos brinde un mensaje de apertura para el presente webinar. Por favor, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos los presentes. Bueno, para mí es un honor estar aquí dando un mensaje de inicio de este webinar. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, que las dificultades asociadas a una contingencia como la que mundialmente vivimos con COVID-19, así como las medidas sanitarias que han sido necesarias y que se han tenido que realizar para evitar el contagio y la propagación del virus, como el aislamiento físico, son considerados factores desencadenantes de problemas o conflictos en la salud mental de la población en general, pero específicamente nuestra preocupación son los niños, niñas y adolescentes, ya que suelen ser grupos de alta vulnerabilidad en este tipo de circunstancias y pueden generar por lo mismo mayores desajustes a nivel conductual y a nivel emocional. Y si lo pensamos, pues no es para menos, pues se ha generado un cambio drástico en la rutina establecida para todos. De manera general, los niños, niñas y adolescentes dejaron de asistir a la escuela, ya vamos casi para un año, para tomar clases y convivir con sus compañeros de manera presencial, supliéndolo por una pantalla de computadora o una tableta. Medidas, repito, que han sido necesarias, pero que no dejan de afectar a cierta población. Como mencionaba el doctor Quijada, nos estamos perfilando a regresar. Afortunadamente, un año después, tenemos otro panorama y debemos de estar listos porque este regreso a clases puede traer algunos problemas de desajuste en la población infantil y adolescente. Por lo tanto, el objetivo de este curso es brindar conocimiento y estrategias a las maestras y maestros de todo el país para poder afrontar cualquier problema que se pudiera presentar con nuestros menores. Muchísimas gracias y sin más preámbulo, demos por iniciado este webinar. Gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel Sarmiento. A continuación, voy a presentar a las ponentes de este día. La doctora Tisbe del Rosario Sauer Vera presentó el tema Problemas emocionales de niñas, niños y adolescentes para el regreso a clases, alcances de las intervenciones de los profesores. Ella es médica cirujana, psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y con formación en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde actualmente se desempeña como subdirectora médica. Muchas gracias, doctora Tisbe, por su participación. La doctora Mirna Brenes Prats estuvo a cargo del tema Niñas, niños y adolescentes con conductas problemáticas ante el regreso a clases, ¿qué pueden hacer los profesores? Ella es médica cirujana, psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia por la Universidad Autónoma de México y con formación en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde actualmente se desempeña dentro del servicio de hospitalización de Unidad Varones. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias, doctora Paulina. Pues vamos a empezar a recordar nuestro tema. Problemas emocionales de niños, niñas y adolescentes que regresan a clases, los alcances y las intervenciones de los profesores. Como recordamos, en nuestro curso hablamos de los trastornos internalizados que se deben a comportamientos y alteraciones psicológicas del ámbito emocional, cuyas expresiones se dirigen hacia adentro, causándole daño al individuo mismo. Dentro de estas enfermedades tenemos a las dos grandes, clásicas y frecuentes en nuestros niños, niñas y adolescentes, que son la depresión y la ansiedad.
Bueno, vamos a ver que la depresión se presenta normalmente en el 2% de los niños y las niñas y el 7 al 12% de los adolescentes, es decir, en los adolescentes es mucho más frecuente. En la infancia es la misma proporción en la que los niños y las niñas se pueden enfermar de depresión, a diferencia de la adolescencia, donde vemos que las adolescentes tienen el doble de frecuencia que los varones. El riesgo de depresión se incrementa de 2 a 4 veces en las adolescentes mujeres y algo muy importante que es que el 5 al 10% de niñas y adolescentes tienen síntomas subsindromales de depresión. En el caso de la ansiedad, esta se presenta el 14% alguna vez en la vida. Lo más frecuente son las fobias específicas en un 7%, la fobia social en un 4% y se presentan principalmente en mujeres. Dentro de los trastornos de ansiedad, el que se presenta a más temprana edad es la ansiedad por separación, que inicia aproximadamente a los 5 años, y la fobia específica, que inicia a los 7 años. Dentro de las consecuencias, causa-efecto de la ansiedad y la depresión, existe alta relación entre estos trastornos y los aspectos emocionales, sociales y académicos. Es decir, va a haber a partir de los síntomas una pobreza en la relación social, va a haber una repercusión emocional muy importante. Esto determina una baja autoestima y con esto va a disminuir la competencia académica y esto es un círculo que se cierra nuevamente en la pobreza en la relación social y puede determinar delincuencia, violencia o consumo de sustancias. Y ahí vemos el círculo vicioso que se causa. La depresión, dentro del curso clínico, vamos a ver que la duración media más o menos de los episodios es de 8 meses. El 20 al 60% de los pacientes va a reincidir en un episodio al año o a los 2 años. Y el 70% de los pacientes tendrá un nuevo episodio después de 5 años. Esto es muy, muy importante que lo consideren. La depresión grave incluye además ideas de muerte y suicidas. Dentro de los síntomas que podemos encontrar, los afectivos son los cambios de humor, tristeza, pero lo más importante es que en los niños y adolescentes se presenta irritabilidad, pérdida de interés por las actividades que más les gustaban, y en este caso vamos a estar muy atentos porque dejan de jugar, dejan de dibujar, de interactuar con otros niños. En los adolescentes dejan el celular, ya no les interesa entrar a Instagram o Facebook, tienen incapacidad de disfrutar lo que antes disfrutaban, tienen sentimientos de culpa, de inutilidad, que nosotros los consideramos de minusvalía, y esto es en la parte afectiva. En la parte física, pues los niños van a tener alteraciones en el apetito y en el sueño, ya sea en incremento o en decremento. Van a dormir mucho o van a tener insomnio, van a comer de más o se les va el apetito, van a tener también alteraciones en su peso, dependiendo si comen de más o comen de menos. Se pueden enlentecer en sus movimientos o al contrario, estar como muy agitados y tener quejas físicas, que eso es muy importante porque suelen quejarse de dolor de cabeza, de dolor de panza, de dolor de piernas. En el aspecto del pensamiento van a disminuir su atención, su concentración y pueden presentar las ideas de muerte o ideas suicidas. Y finalmente, en la conducta vamos a ver que son poco tolerantes a la frustración. Si no les damos lo que ellos quieren cuando ellos quieren, pueden mostrarse muy irritables
y pueden también aislarse. Respecto a la ansiedad, pues vamos a ver que la ansiedad es una respuesta muy normal que tenemos todos los seres vivos para subsistir. Y entonces hay un desarrollo normal, típico de los miedos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo hay una ansiedad muy normal a los 8 meses de edad de todos los niños, y esta ansiedad es a separarse de su mamá. Y cómo estos miedos pueden ir evolucionando. A los 2 años, por ejemplo, es normal que tengamos miedo a los extraños, a los 2 a 4 años que tengamos miedo a los animales, a las catástrofes entre los 4 y los 6 años, temor al daño físico entre los 6 años y los 9 años. En la adolescencia tenemos más una ansiedad por ser aceptados socialmente. Y esa ansiedad, si es limitada y si el individuo después de un tiempo logra adaptarse, es una ansiedad típica y es una ansiedad normal. En la siguiente diapositiva vemos cómo están numerados 7 trastornos de ansiedad más frecuentes en niños, niñas y adolescentes, empezando por el que empieza en más temprana edad, que es el trastorno de ansiedad por separación, la fobia específica, la fobia social, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, y aquí hay un trastorno que ya por clasificaciones psiquiátricas tiene su apartado muy particular, pero que yo lo puse aquí porque la sintomatología es de ansiedad y es el trastorno de estrés postraumático, sumamente común ahorita en la pandemia, sobre todo post-COVID, sobre todo cuando los niños no solo son separados de sus hogares porque enfermó uno u otro familiar, sino también por la muerte de los familiares. Vamos a ver en el siguiente cuadro las diferencias entre los trastornos de ansiedad. Lo que les quiero expresar es que los trastornos de ansiedad, cuando esta alarma normal que todos tenemos ante algún evento se enciende de una manera intensa, donde el estímulo no es como para que esté tan intensa la ansiedad, se enciende de una manera muy frecuente, o el estímulo no existe y la alarma continúa encendida, es que estamos hablando ya de una patología. Y ahí les puse cuáles son las causas del miedo. Por ejemplo, el de ansiedad por separación, pues es separarse de la figura primaria o de la figura importante para el niño, o en el estrés postraumático, por ejemplo, que el niño presente después de un evento trágico para el niño, pues la ansiedad, los síntomas de ansiedad. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se presentan diferentes intensidades en los trastornos psiquiátricos, ya sea leve, moderado o grave, y cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer dependiendo del grado de severidad. Vemos como en el grado leve, pues la psicoeducación es muy importante, el manejo de apoyo y las intervenciones familiares son lo que más importa, y en este caso, considerando a los maestros y las maestras, pues las intervenciones escolares. En los padecimientos moderados, además, se puede agregar terapia cognitivo-conductual para estos 2 padecimientos, y la psicoterapia interpersonal también es considerada como un tratamiento que disminuye los síntomas. Y finalmente, cuando es grave el padecimiento, los psiquiatras ya podemos utilizar antidepresivos o ansiolíticos para tratar la enfermedad. Nuestra siguiente diapositiva vamos a ver las intervenciones en el aula, que son muy importantes. A nosotros nos interesa mucho siempre la opinión y las observaciones de los profesores, porque cuando un niño presenta enfermedad mental o psicopatología, lo debe de presentar en al menos 3 áreas de su vida. Lo debe presentar en su casa, con los amigos, socialmente,
y en la escuela. Entonces, nos interesa mucho siempre saber sus opiniones y, por lo tanto, las intervenciones que ustedes realicen son también muy importantes para nosotros, porque pueden reducir el impacto de la depresión y de la ansiedad, tanto en el área escolar como en la familia, y de su impacto en las repercusiones, o sea, en lo académico, en lo laboral, en la función que tiene el niño socialmente, y también puede reducir fenómenos como el riesgo suicida o el abuso de sustancias, o que esta depresión o la ansiedad persista. Las sugerencias que yo les doy para mantener la calma van a ir desde medidas preventivas, es decir, aprender a manejar las emociones y los estados de ánimo con los chicos. Después, brindar los primeros auxilios emocionales, esto cuando ya se presentan los episodios de ansiedad o depresivos con nuestros alumnos. Y entonces van a hacer ejercicios durante la crisis o durante los episodios depresivos, y esto con la finalidad de disminuir estos episodios y alcanzar un equilibrio emocional. Y durante la emergencia, ¿cómo podemos evitar que nuestros alumnos se pongan en peligro? Finalmente, el derivar a nuestros pacientes a una atención o un servicio mucho más especializado. ¿Cómo podemos detectar estos síntomas y a dónde podemos derivar a nuestros pacientes? En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos desarrollar habilidades sociales con nuestros alumnos con un enfoque preventivo. En este caso, educar y proteger a nuestros pacientes es lo que pretendemos. Tenemos habilidades de interacción, es decir, que vamos a enseñarles a nuestros maestros a comunicarnos, y vamos a enseñarles la asertividad y cómo escuchar también a los demás. Tenemos también el desarrollo de un pensamiento crítico, en este caso, cómo tomar decisiones y cómo resolver problemas, y plantear metas de acuerdo a cada uno de nuestros alumnos, al diseño personal de nuestros alumnos. Y finalmente, lo afectivo, es decir, el autoconocimiento de nuestras emociones, el desarrollo de una autoestima sana y el control de estas emociones a través de una correcta expresión o de una asertiva expresión de estas. Bueno, dentro de las habilidades, la actividad en el salón puede ser que nosotros califiquemos cada una de nuestras afirmaciones, ¿verdad? Haciendo un breve cuestionario con nuestros alumnos y califiquemos del 6 al 10, dependiendo de si las actividades o si la actitud de nuestro alumno es adecuada, siendo 6 la no adecuada y siendo 10 la más adecuada. ¿Cómo es que responden nuestros alumnos a determinadas situaciones? Y después reflexionar con base en esta calificación sobre las respuestas que ellos tienen. Y finalmente, recomendar cómo deben de actuar para obtener una mejor respuesta a la actitud que ellos están teniendo. Y esto lo podemos hacer con los chicos a través de grupos de trabajo. Nuestra siguiente intervención es tomar conciencia del cuerpo y las emociones. Y esto podemos trabajarlo a partir de, ya sea estableciendo un patrón de emociones con dibujos, con fotografías, y reconociendo estas emociones con los alumnos. También a partir, puede ser de formar grupos. También podemos utilizar videos, podemos utilizar para reconocimiento de lo que está pasando en nuestro cuerpo,
utilizar frío o calor con nuestros alumnos y entonces a partir de eso saber qué es lo que les está sucediendo a cada niño y a cada niña. También podemos hacer listados de lo que me gusta y lo que no me gusta y reconocer qué emociones estamos teniendo ante estas circunstancias. Y bueno, el objetivo es reconocer las respuestas y las emociones de nuestros alumnos en el entorno. Finalmente, los ejercicios de respiración, que son muy importantes y que son una base para controlar pues, las emociones, hablando de ansiedad, de enojo, de vergüenza, de ira, ¿no? Si nosotros enseñamos a nuestros alumnos la ventilación diafragmática lenta u otros ejercicios de relajación como la contracción rápida muscular, ellos podrán controlar rápidamente sus emociones. Acuérdense que no hay emociones negativas y positivas, pero sí hay consecuencias de esto que pueden ser negativas si no manejamos adecuadamente nuestras emociones. Entonces, también dependiendo de la edad, podemos utilizar diferentes estrategias de relajación, ya sea a través de imaginería, a través de utilizar música, de utilizar el bote de la calma, por ejemplo. Dependiendo de la edad, podemos hacer diferentes actividades sobre la respiración. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Mirna Brenes, recordando que ella dio el tema de niñas, niños y adolescentes con conductas problemáticas ante el regreso a clase. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y realmente es un gusto platicar para la comunidad que nos enseñó a leer, para todos los maestros y maestras. Es un gusto poder contribuir y retribuir de lo que nosotros vimos. El día de hoy vamos a hablar de algo que les ocurre de manera muy frecuente dentro del salón, los problemas conductuales. La que sigue, por favor. Y para poder hablar de estos problemas conductuales, tendríamos que hablar de la definición. Realmente, los problemas conductuales tienen que ver con los comportamientos. Todo lo que los demás vemos son comportamientos. Si ustedes pueden ver la anterior diapositiva, se podrán dar cuenta de su salón de clases completo. No es una nuestra para que no todos se espanten, vivimos lo mismo en todos lados y entonces podemos ver tanto a los chicos que sí hacen su trabajo, como a los que están disfrutando, como a los que se pasan recaditos, los que se levantan y los que andan en otro lado. Entonces, realmente es para que ustedes se ubiquen, que no es solo con nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, decíamos que era muy importante saber que los problemas de conducta, cómo pasaban, pero me es muy importante conocer que ustedes, maestros, tienen al tercio de la población mexicana. Según la encuesta intercensal, ustedes tienen al tercio de toda nuestra población, 96% de niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años asisten a la escuela y el 63% de la población escolar de 3 a 5 años. En esta vamos a empezar a ver trastornos de conductas disociales en niños socializados, no socializados,
trastornos de conducta limitados al contexto familiar, trastorno de conducta oposicionista desafiante, la que sigue por favor, y realmente estos son los nombres que las CIE-10 manejan. A ustedes los que más les preocupa es saber qué es lo que están viendo, con qué se están enfrentando y qué tan frecuente es. Durante la infancia, y estoy hablando de la etapa escolar, de la primaria, lo que más vamos a ver son problemas de conducta más comunes en niños que en niñas. 7% en los niños, 3% de las niñas. Pero en niños que ya van a la secundaria y de ahí para adelante, esta proporción de problemas conductuales aumenta el 8% en los niños y el 5% en las niñas. Es decir, en verdad los problemas de conducta tanto van aumentando como van aumentando de acuerdo a la edad. ¿Qué es lo importante de los problemas de conducta? Es que son comórbidos. La anterior, por favor. Sí, esa es. Los trastornos de conducta son comórbidos con otros problemas de salud mental. ¿Qué es eso? Que están ocurriendo a la vez que ocurren los problemas de salud mental. 46% de los niños tiene este diagnóstico y 36% presenta al menos un problema de salud mental coexistente, es decir, 2 diagnósticos. 40%, casi la mitad, tienen problemas de TDA, que aunque hoy día la clasificación internacional ya no lo tiene en los problemas de conducta, sí es importante la forma en que se manifiesta, por lo cual vamos a decidir hablarlo e incluirlo en estas pláticas. Los trastornos de conducta en la infancia se pueden complicar. El 50% de los jóvenes pueden evolucionar de un trastorno de conducta desafiante oposicionista hacia un problema de personalidad antisocial. Eso es algo muy grave y algo muy importante, la sigue por favor, es que obviamente se asocian al bajo rendimiento. En la adolescencia también se asocian al consumo de sustancias, a que tengan contacto con el sistema de justicia penal. En la vida adulta, a no tener empleo, abandonar labores. Son problemas legales de verdad para la mayoría de ellos y 90% pueden acabar con dificultades que los dejen en la cárcel. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces, la que sigue por favor, ustedes los maestros son el primer y el único contacto de ellos. Son la razón más frecuente por la que de la escuela se manda a un médico de primer nivel. Las consultas del pediatra, 3 de cada 10 se deben a problemas de conducta y 45% de las derivaciones de una comunidad se deben a problemas en la conducta. Esto es muy importante. La que sigue, por favor. Y les decía, ustedes son el primer contacto que puede tener un paciente con estas situaciones. Entonces, vamos a hablar realmente cómo lo van a detectar a través de la observación y ver si hay llanto fácil, si hay irritabilidad, si hay verborrea, si hay cambios en el rendimiento escolar, si está distraído, inquieto o en toda la clase no puede tomarla, si reta y desafía a los demás, si agrede, si inicia o se involucra en peleas físicas, si cambia de amistades, si está faltando a la escuela, a clases muy específicas, si ustedes ven cambios en su arreglo personal o ven un diálogo de pronto rápido, inconexo, esto es muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? De la observación de todos ustedes hay que empezar a trabajar con esto. Dentro del salón, lo primero que hay que hacer hay que definir normas claras.
Y esto lo pueden hacer desde los maestros de los más pequeños con estos dibujos donde dice, además de no corro, no grito, no empujo, hay algunos que pueden contener levanto la mano para hablar, no agredo a mis compañeros, no platico en clase, trabajo. Es decir, hay que definir muy claras las normas dentro del salón de clases. Algo muy importante, y creo que es una de las cosas más complicadas, sobre todo con adolescentes, evitar tomar el problema como algo personal. Así como los adolescentes todo el tiempo piensan que el maestro la trae contra ellos, a veces los maestros se enganchan con el propio adolescente y piensan que ese adolescente las trae con él. Entonces es muy importante no permitirse el engancharse con el paciente, no personalizar, y es algo muy importante, evitar las discusiones. Si tenemos un adolescente enfrente, es importante saber que para él es importante ganar. Si él se está enfrentando con el maestro, él va a querer ganar. Entonces, no es conveniente seguir en las discusiones. Recuerde, usted es el adulto. Hay que planificar el ambiente y el trabajo, evitando problemas que el material genere. Por ejemplo, si decidimos que vamos a hacer un trabajo donde tengamos que utilizar agua o sustancias que entre ellos se puedan echar, por favor evite el material de este tipo. Identifique las conductas que puedan ser problemáticas o que son detonantes y sus reforzadores. Emplee técnicas de escucha activa. ¿Qué es esto? Los pacientes, los alumnos para ustedes, pacientes para nosotros, con mucha frecuencia van a necesitar su ayuda. Por lo tanto, esta ayuda que requieren la van a manifestar a través de todo lo que les conté, de levantarse, de aislarse, de agredir, de interrumpir, de enlazarse en problemas con los compañeros o con el maestro. Es un grito de ayuda de ellos. Entonces, vamos a utilizar técnicas de escucha activa. Quiere decir, ya detecté el problema, lo llevo fuera del salón y decido darle esta escucha que debe de cubrir los requisitos, que sea con respeto y que no sea exponerlo a los demás. ¿Para qué? Porque vamos a utilizar la extinción de la conducta. Pero ojo, esta plática a la que nos vamos a llevar al alumno, lo vamos a hacer en un sitio donde también esté presente otro adulto, el director, otro maestro. Recuerden que es muy importante el manejo que se le da y la protección que ustedes deban tener. La que sigue, por favor. Pareciera muy complicado, pero hay que llamar la atención en privado y reconocer los logros, por muy pequeños que sean, en público. Hay que ignorar algunas conductas cuando éstas no sean tan graves, cuando no pongan en riesgo la integridad de nadie. Hay que colocar al alumno en lugares estratégicos. Con mucha frecuencia los vuelven sus ayudantes, con mucha frecuencia los ponen a repartir trabajo, y esto es bueno, pero de vez en cuando hay que soltarlo otra vez al grupo para que se pueda integrar, porque muy probablemente sí mejore, pero no se pueda integrar nuevamente. Hay que promover actividades que mantengan la atención durante la mayor parte del tiempo. Me puedo acordar mucho de mi maestra Martita de inglés, que tenía una actividad verdaderamente importante. Éramos 55 en pleno salón, imagínense, y por lo menos 4 o 5 tenían TDA. Interrumpían, se burlaban, se movían, y entonces la maestra nos dio a todos unas cartitas. Estas cartas decían el verbo, que cada fila tenía que decirlo en diferentes formas, en interrogación,
en afirmación, etcétera. Entonces, toda la clase estaba activa todo el tiempo y no había oportunidad a los que estuvieran siempre dando lata que lo hicieran. No lo podían hacer porque estaban siempre dentro del trabajo. Hay que promover actividades que mantengan la atención mucho tiempo. Y aquí se topan con problemas como el que el alumno no puede leer, y no puede leer porque en verdad se aburre. Al aburrirse realmente va a acabar la lectura en 2 pasos, y cuando ustedes le pregunten, pues no va a saber ni de qué le están hablando. Ojo, algo muy importante, si ustedes ya detectaron problemas de conducta, desde ese momento diríjanse a los papás. Por favor, esto es muy importante. Tanto dejar escrito como hacérselo llegar a los padres y que les firmen de que recibieron la información, les va a evitar muchos problemas. Por favor. Hay que establecer relaciones con niños, niñas, adolescentes, sus padres y sus cuidadores. Es decir, nuestro trabajo no termina solo con los chicos. Hay que tener en cuenta que muchos niños y adolescentes pueden haber tenido experiencias de que alguien ya los haya atendido y esta atención haya sido deficiente o los haya echado de cabeza y tengan temor o por lo tanto no quieran la ayuda. Hay que desarrollar una relación positiva, cálida y de confianza, sin hacer un tocamiento físico, sin permitir que las palabras pasen a groserías, pero hay que hacerlas tanto con padres como con alumnos. Hay que asegurarse que las discusiones que se tienen tengan lugar en confidencialidad, pero en confidencialidad con otro adulto. Y hay que realizar una escucha empática, es decir, entiendo lo que te está pasando. Por favor, lleven una libreta, anoten todas las conductas, todos los acuerdos que hacen, tanto con el paciente como la familia. Algo muy importante es que ustedes como maestros promuevan la empatía hacia el alumno. Es muy frecuente que el grupo esté cansado del alumno, tanto como lo pueden estar ustedes. Entonces es necesario que promuevan la empatía, que le ayuden a comentar. No siempre se puede controlar en estas circunstancias, pero es muy importante. Utilicen tiempos fuera, pero que no sea su única estrategia. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar para irse a pasear a toda la escuela y después lo van a utilizar todo el tiempo y en todas las materias, para todo. Reevalúen si las técnicas que han usado les han servido de algo. Apoyen al chico en esta parte pedagógica. A lo mejor el problema es que no ha aprendido a leer, que tiene dificultades en esto y por eso no termina. Entonces, hagamos un apoyo pedagógico. El acompañar al paciente, al alumno con otro grupo que le pueda ayudar es adecuado. Sentarlo con alguien que lo pueda ayudar sin asignarle la responsabilidad completa al alumno que sí puede, nos ayuda. Y esto es muy importante para promover la empatía, el apoyo y el respeto. Por favor, hay que aplicar algo que se llama disciplina asertiva, es decir, ¿los gritos han servido de algo? Creo que no, sirven para que se grite más. Asertivo quiere decir aplicar lo que nos ha servido. Elaboren contratos de disciplina, dejen escritas las consecuencias de lo que puede pasar. Hay que resolver problemas, enseñarles que no solo se generan, sino también se resuelven, y hay que evaluar si hay problemas de autorregulación. Vamos a reconocer mucho las áreas en las que el alumno es eficaz y hay que reforzarle estos logros. Por favor, les invito a leer mucho sobre disciplinas.
Y bueno, creo que algo muy importante es cómo es esta parte, ¿sí?, de dar instrucciones. Los chicos con TDA, si ustedes dan más de una instrucción, no van a entender. Entonces, hablen en voz alta, hagan contacto visual con el alumno, den una instrucción a la vez, den una instrucción corta y al azar pidan que cualquier alumno, no el alumno que tiene problemas, siempre repita lo que se va a hacer para saber si lo comprendió. Realizar actividades de corta duración e involucrar incentivos de manera inmediata. Así como nos enojamos de manera inmediata, vamos a dar recompensas. Esta fila tiene un punto, esta fila tiene estrella, es decir, dependiendo de la edad donde estemos. Por último, voy a hacer la recomendación más importante, la canalización. ¿Cuándo, cómo y a dónde? Acuérdense de llevar registros, de que esto esté por escrito, de llevar una bitácora que puedan llevar los alumnos, que ustedes puedan tener firmado por escrito esta libreta para mantener contacto con los padres. Hay dos opciones, una de ellas puede ser una que se quede en la escuela y otra el recado que vaya hacia el alumno para tener las firmas en todos lados y a la hora de querer canalizar al paciente, poder decirle a los papás, bueno, la canalización es porque esta conducta no ha podido mejorarse, no ha servido hasta aquí y es muy probable que su hijo requiera otra intervención. Jamás le mencionen, es un problema mental. ¿Por qué? Porque ustedes no lo saben todavía. Hablen de una ayuda para él. Creo que esto es lo más asertivo. ¿Cuándo? Cuando las conductas aumenten en frecuencia, intensidad y duración. Elementos que deben tener los reportes para enviarlos a centros de salud mental, que en la ciudad tenemos muchos con los que se puede hacer contacto. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mirna Brenes. En este momento les comento que ya tuvimos la participación, un recordatorio de lo que las doctoras nos presentaron en el curso. Recordemos que solamente esta webinar es para los temas 3 y 4. Y tendremos próximamente otra webinar para los temas 5 y 6. Ahora vamos a plantear las dudas que los asistentes registraron a través de los foros en el curso. Y les explico, iremos preguntando a las especialistas una pregunta donde tratamos de englobar las diferentes dudas que se tenían. En principio estaremos con la doctora Mirna Brenes, y evidentemente en un momento la doctora Paulina le formulará la pregunta. Gracias, doctora Mirna. Doctora Mirna Brenes, ¿nos pudiera comentar, en cuanto a los trastornos externalizados, las especificidades de manejo dentro del aula y de la escuela por los profesores en cuanto a la edad, preescolares, primaria, secundaria, así de cómo llevar los registros de las conductas problemáticas tanto para que abra canales de comunicación diversos entre los padres, los docentes, autoridades escolares y profesionales de salud? Creo que es muy importante sí dividir por desarrollo lo que esperamos para diversas edades. Es decir, si estamos en un preescolar y estamos en los 3 años, no olvidar que estamos saliendo de la edad en que el niño cree que el mundo gira a su alrededor y que todavía defenderá todo lo que él quiera, a veces hasta mordisco limpio. Entonces, ubicar desarrollo siempre de cada edad. Si estamos en la primaria,
No olvidar que a los 8 años también se vuelven los terribles 8 y manejar con ellos la etapa en la que están aprendiendo reglas para manejar a su grupo. Y si estamos entre niños de 13 y 15 años, pues no olvidar que la adolescencia es una etapa de retos y desafíos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, reconocer la etapa de desarrollo en la que nos encontramos. En todas las etapas encontrar la forma de tener una escucha activa. ¿A qué se refiere a esto? A entender realmente lo que nos están preguntando, lo que nos están queriendo decir con su comportamiento y hablarlo claramente con ellos. Recuerden que la escucha activa debe ser en un lugar donde el niño se pueda sentir a salvo, pero que haya otro adulto presente. La dirección es un buen lugar donde no entre nadie más, porque el niño, aparte de sentirse a salvo, también debe haber alguien más para no prestarse a que el niño estaba solo con el maestro en los 3 niveles. Segundo, desarrollar libretas de reportes todos los días. Esto es muy importante. Si tenemos una libreta donde podamos anotar Lilia pegó y fulanita hizo tal cosa, solamente lo relevante nos va a poder ayudar a determinar la intensidad y la frecuencia, y los papás van a tener un informe de lo que ha pasado y por qué los mandamos llamar. Tercero, desarrollar la empatía y la ayuda tanto con padres como con alumnos nos va a ayudar a tener a los 2 puntos y a que podamos conocer y reconocer a ese tipo de familia. Mientras más conozcan ustedes qué pasa en la familia de este niño, más los podrán ayudar. Me parece que es todo. Bien. Ahora, concentrando diversos cuestionamientos para la doctora Tisbe Sauer, le preguntaríamos: la detección de síntomas depresivos y de ansiedad, de acuerdo a las diferentes edades, ¿cuándo es indicativo de alarma? Es decir, ¿cuándo es indicativo en preescolares, en niños que asisten a primaria y a nivel secundario? ¿Y cómo debe manejarse esta información con los padres para sensibilizarlos de su importancia para su atención e inclusive para promover su responsabilidad? ¿Hasta dónde se recomienda la intervención de los maestros y maestras como parte de la escuela? ¿Y qué hacer ante casos complicados con problemáticas psicosociales como pobreza, delincuencia o violencia? Por favor, doctora Sauer. Gracias, doctora Granados. Bueno, pues depende de la edad, sí pueden presentarse diferentes síntomas. Algo muy importante es que en los niños mayores de 6 años, normalmente la sintomatología puede ser muy similar a los adolescentes y puede ser muy similar a la de los adultos. Los niños más pequeñitos, los niños menores de 6 años, son los que pudieran presentar alguna diferencia, mucho más los preescolares, los menores de 3 años también, porque todavía no tienen un lenguaje para poder expresar lo que están sintiendo. Pero podemos ver en su conducta algunas alteraciones, como por ejemplo, los niños no pueden dormir o duermen mucho, los niños se les va el apetito o comen de más, evitan hacer actividades, también les puede ocurrir ciertas circunstancias de ansiedad o de irritabilidad en 2 o más actividades, en 2 o más escenarios. También es posible que ante alguna actividad sea incontrolable la irritabilidad, la tristeza o la ansiedad. Esto debe de persistir más de 2 semanas. También estas emociones y las conductas pueden alterar el funcionamiento del niño, básicamente el juego. Es decir, los niños ya no juegan o juegan violentamente o juegan con mucha ira, ante el juego
pueden expresar su enojo. También los niños ante el dibujo, es muy importante que niños que todavía no hablan del todo bien, podamos ponerlos a dibujar y ahí nos van a expresar su temor o su tristeza o su irritabilidad, su enojo. También los niños que tienen poco lenguaje pueden expresar la ansiedad o la depresión a través de síntomas físicos. Como decíamos, que les duele la cabeza, les duele la panza, les duele las piernas, no quieren ir a la escuela o no quieren acercarse al profesor. Eso también nos puede señalar que estamos ante un padecimiento psiquiátrico. Ahora quiero también decirles que los niños a veces se muestran apáticos o no responden a el estímulo y el cuidado del adulto, ya sea del profesor o del cuidador, la profesora. Ahí podemos estar hablando de señales de alarma. También es muy importante que los niños pueden estar fallando en su crecimiento. O sea, vemos que el niño o no sube de peso o no se estira, como a veces vemos que les pasa a nuestros alumnos, y también ahí nos está hablando de un fallo emocional. También pueden tener dificultades en la interacción con otros niños o en el trabajo escolar, pues son niños que no trabajan, se quedan dormidos, no llegan a metas dentro de su labor escolar. Ahora quiero decirles que al igual que ustedes, los médicos tenemos ciertas dificultades en que los padres puedan darle tratamiento a estas dificultades conductuales y emocionales en los niños. Leyendo el chat, pues sí, ustedes y nosotros nos enfrentamos a que muchas veces los padres no consideran necesaria una intervención médica, a pesar de que el niño, pues evidentemente requiere de apoyo y de ayuda. Y por el interés superior del niño, bueno, nosotros tenemos que insistir en que el niño reciba apoyo y reciba esa ayuda. A veces también es evidente que los niños están siendo partícipes de una violencia familiar o de una negligencia. La negligencia no solo es que el niño no es apoyado o no está recibiendo alguno de sus derechos humanos como la salud o la educación, también la sobreprotección es parte de la negligencia. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros podemos primero referir a nuestro paciente, hacer evidente que estas circunstancias emocionales o conductuales están alterando el desempeño académico y el desempeño del desarrollo del niño, y hacerlo saber al padre. Ya la doctora Brenes nos dio como estrategias de bitácoras que podemos tener en seguimiento. Y nosotros recurrimos a la norma 046 de violencia, en la cual notificamos al DIF o notificamos a los ministerios públicos lo que estamos observando en relación con el niño. Es cuestión nada más de notificar, y estas instituciones se hacen cargo de averiguar más al respecto. Por supuesto, hay niños con abuso sexual. Bueno, esas notificaciones las hacemos al Ministerio Público, pero hay otros niños que tienen circunstancias de violencia un poco menos graves, y esas notificaciones las hacemos al DIF. Una vez que el DIF o el Ministerio Público recibe nuestra notificación, ellos se hacen cargo, como les decía, de las averiguaciones y de abordar a la familia, de buscar a la familia y saber qué está pasando. Muchas veces a partir del DIF ya pueden recibir apoyo o supervisión muchas familias. Entonces, nosotros utilizamos esa norma. Es una norma oficial mexicana que puede utilizarse en toda la República. Gracias. Muchas gracias.
Para la doctora, ¿cómo involucrar a los niños, niñas y adolescentes en el reconocimiento y manejo de sus conductas problemáticas? ¿Cómo involucrar y responsabilizar a los padres, incluso cuando ellos son los promotores o perpetradores de tales conductas? ¿Y cuáles son los datos específicos de envío a un servicio de salud general o especializado? ¿Qué se requiere para realizar tales referencias? ¿Y cuál es el seguimiento que debe darse una vez que los niños, niñas y adolescentes hayan sido atendidos por profesionales de la salud? Ok, qué buena pregunta. Bueno, vamos a mantener siempre la relación con los padres, con los alumnos, primero para poder evaluar de dónde está saliendo esta conducta. ¿Cómo involucrarlos a ambos? Es una situación donde primero tenemos que encontrar nosotros qué está pasando dentro del salón, si tienen un problema de conducta, si tienen un problema donde está afectándose el aprendizaje, y comentarlo con el paciente, con el alumno nuevamente, disculpen. Algo muy importante también es cada vez que, desde que nosotros detectamos, esto lo quiero aclarar, desde que nosotros detectamos que hay alguna conducta problemática, hay que anotar para evaluar cuál es la frecuencia y la intensidad de esta conducta y qué es lo que está realmente poniendo en riesgo, si la integridad de los demás, el aprendizaje del alumno, para con estos elementos poder involucrar a la familia. ¿Cómo involucrarla? Antes de siquiera hablar de referirla y de alguna situación muy importante, es explicarle que la conducta que su hijo está teniendo, que el comportamiento lo puede estar llevando a no aprender, lo puede estar llevando a tener dificultades en la relación con los compañeros, y que la escuela no solo es un lugar para aprender lo cognitivo, lo académico, sino a relacionarse con el mundo. Es muy importante no hablar a los papás todo el tiempo, pero sí después de evaluar cuántas veces, con qué frecuencia e intensidad ocurren, habrá que mandarlos llamar y habrá que saber qué es lo que está pasando. La mejor forma de involucrar a los demás es involucrarse en nosotros mismos. Es importante no dar diagnósticos, acuérdense, ustedes no van a hacer diagnóstico, van a decirle a un familiar y a un alumno qué es lo que están observando. ¿Cuándo se hace evidente canalizar? Les decía que es canalizar cuando la conducta ha aumentado de intensidad, de frecuencia, de duración, el número que se está presentando y está ya realmente generando un problema a nivel del grupo. Ahí es importante la canalización. ¿Qué elementos debe tener y qué esperar? Para todo clínico es importante que quien lo envía no envíe lo que le hace sentir el alumno, sino las conductas claras y específicas. Es decir, es un chico que se levanta, que se distrae, que no pone atención, que no cumple tareas, que se habló con los padres, que se habló con otros compañeros, que se han intentado medidas y que no se logra esta parte. Esto es importante y nunca ponerle ningún diagnóstico. ¿Por qué? Porque es muy probable que el familiar, para empezar, se sienta lastimado por decirle que va a salud mental. Solo mencionen que es importante porque él está teniendo dificultades en esta situación. La segunda parte, ¿qué esperar cuando ya fue? Creo que esto es fundamental.
algo que no pueden esperar es asistir ustedes al hospital y que se les dé información, nunca. La información de un paciente es confidencial, es privada y solo se le otorgará al padre. Ustedes, si quieren tener acceso a algunas de estas, será a través del padre y que el padre acepte. Segundo, el paciente ya fue y ustedes quieren tener un comprobante de que sí fue. Probablemente, si se le abrió expediente, tendrán un carnet, es lo que pueden tener. Si se refirió a otro lado, eso es lo que les podrán decir. Se fue referido a tal lado. Eso es muy importante para que ustedes sepan que ya fue, que ya está siendo manejado. Bien, y esta es una pregunta que se realizó con gran frecuencia en los foros. Y bueno, le corresponde a la doctora Tisbezagor responderla. ¿Cómo realizar la detección de problemas internalizados sin realizar un diagnóstico desde la forma de trabajo actual, a distancia? Varios nos dijeron, este es un curso para regreso a clases, pero mientras tanto... ¿Y cómo realizar las estrategias que nos mencionó, pero otra vez a distancia? ¿Y cuáles son las primeras recomendaciones que usted nos haría en los primeros días del retorno a la escuela? ¿Se deben hacer de acuerdo a las edades que cada maestro y maestra atienden? Por favor, doctora Sauer. Bueno, pues es indudable que ustedes tienen interacción con sus alumnos a distancia a través de una nueva modalidad, que es la cámara, la videollamada, y así pues nos podríamos dar cuenta si nuestro paciente está atento, si está concentrado, con la retroalimentación que tiene respecto a las tareas, saber si el alumno está haciendo tareas, si el alumno está completando los trabajos que estamos teniendo en el periodo de clase. Así nos podríamos estar dando cuenta si nuestros niños están teniendo alguna circunstancia emocional o de conducta. Es muy importante que los profesores no solo tengan la verbalización como canal de comunicación, tanto los profesores, profesoras, como acá los médicos, las médicas, tenemos que utilizar otros canales de información. Como les decía, el juego es muy importante y el dibujo también. En el caso de los preescolares, lo que podemos hacer es que a distancia pongamos a dibujar a nuestros niños. Y entonces, normalmente, les podemos pedir al principio un dibujo X, un dibujo que a ellos se les ocurra, y a partir de ahí podríamos ver la sintomatología que nos están presentando, la tristeza o el enojo que estén teniendo. También a los adolescentes y a los niños los podemos poner a dibujar y los podemos poner a relatar su dibujo a los niños que ya saben escribir y leer. También podemos hacer dinámicas de juego a través de las videollamadas, porque bueno, hay ya plataformas en donde se pueden hacer grupos y podemos utilizar ciertas pruebas o bueno, ciertas actividades que son proyectivas de lo que estén pasando los niños en su casa. Entonces, creo que sí podemos detectar la sintomatología, pero tenemos que ser muy, digamos, muy innovadores en activar otros canales de comunicación. Es evidente que los niños regresando a las escuelas, pues digo, muchos niños quieren regresar y muchos niños extrañan ver a sus amigos. A mí me parece que va a ser un reforzador positivo muy importante el regreso a la escuela. Si es que alguno de sus alumnos presenta ansiedad o presenta algún síntoma depresivo, bueno, pues podemos utilizar los métodos de relajación
que están en el curso, ¿no? O podemos utilizar otro tipo de estrategias para niños más pequeñitos, pero de manera general, para escolares y adolescentes, la técnica de relajación, de ventilación diafragmática lenta es la que utilizamos. También lo pueden hacer a distancia a través de la cámara, de hecho nosotros lo utilizamos. También lo podemos hacer a través del teléfono, ¿verdad? Si alguno de nuestros pacientes, el papá les llama, podemos empezar a entrenar también a los padres en esto. Para los chiquitos, por ejemplo, tenemos el bote de la calma, donde se hace con brillantina y agua, aceite, un bote donde podemos agitarlo en la tormenta cuando hay una crisis, ya sea de ansiedad, de tristeza o de ira, y cómo se va calmando, ¿verdad? Esa violencia en la botella, y así el niño se puede ir calmando. Las técnicas de relajación, por ejemplo, del globo, cómo el globo se infla al meter aire y cómo se desinfla, usando propiamente el globo, y esto asimilándolo con la ventilación, es otra técnica que nos puede ayudar mucho. Otra técnica muy interesante es la del gato, cómo a través de posturas de yoga, parecidas a un gato, los niños pueden tranquilizarse. Y eso lo podemos hacer a distancia y lo podemos hacer en el salón de clases, en pautas, después de ciertas actividades, bueno, pues relajándonos, moviendo el cuerpo. También hay ese ejercicio de la tortuga, donde nos podemos poner sentados en el suelo y después nuestras rodillas arriba de nuestros codos y estiramos la cabeza como una tortuga. Cuando respiramos y después escondemos nuestra cabeza en nuestras piernas, en nuestras manos cuando soltamos el aire. Y eso también puede relajar a nuestros alumnos. Hay otras técnicas con música y con los niños más chiquititos lo que podemos hacer es cantar canciones. Entonces, sí tenemos estrategias que nos ayudan a que los niños estén mucho más tranquilos. Yo les sugiero que siempre que tengan una intervención con sus alumnos, pueda estar el padre también haciendo la actividad con ustedes y, bueno, los tres, tanto el niño, el padre y ustedes haciendo la actividad para que de esta manera pues quede una responsabilidad, como una corresponsabilidad en realizar estas técnicas. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Doctora, tenemos varios comentarios e inquietudes con relación a los temas que hemos abordado el día de hoy. Se las voy a hacer. La primera es, ¿cómo influye el aspecto emocional y conductual en el aprendizaje? ¿Del aprendizaje? No, pues tiene una influencia importantísima porque, bueno, nosotros aprendemos también a partir de las emociones, ¿no? Si algo nos motiva, pues lo vamos a aprender más a algo que nos desmotive o que nos desagrade. Entonces, sí, los profesores tienen todo un reto en tener actividades que sean pues muy motivantes. A partir también de lo motor se puede aprender más. Y yo creo que si ustedes incorporan este tipo de actividades donde el niño pueda expresar lo que siente, donde el niño pueda moverse, va a ser mucho mayor su aprendizaje. Y además que se da el estímulo a diferentes niveles: emocional, cognitivo, senso, perceptual, pero va muy involucrada la emoción con el aprendizaje. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cómo ayudar a los alumnos que perdieron a una madre o padre durante la pandemia y está afectando su rendimiento en la escuela? Okay. Puede afectar muchísimo porque es una pérdida importante si es que el padre tenía un vínculo con el niño estrecho y si fue su cuidador primario. Y yo iría más allá de eso, Pao.
en el sentido de que no solo han muerto los padres, sino los abuelos, muchos adultos mayores, pues han sido afectados en la pandemia y han muerto. Y comúnmente son los cuidadores primarios o los vínculos más cercanos con los niños. Entonces, creo que sí debemos de prestar atención al respecto. Sí hay todo un tema de manejar esta pérdida emocional con los niños. Yo les recomiendo mucho el dibujo, o sea, que puedan dibujar con sus alumnos y puedan tener estrategia respecto a qué les dejó esa persona que perdieron. También depende de la edad, no es lo mismo las intervenciones que vamos a tener con un chiquito de 3 años a una que vamos a tener con uno de 16 años. Pero me parece que la expresión de ese sentir que están teniendo los niños es lo más importante, porque en sus casas comúnmente les dicen que no lloren, les dicen que no se enojen, les dicen que no se tienen que preocupar. Cuando hay una muerte o una pérdida, tratan de ocultarla a los adultos, y es al contrario, es hacer partícipes al niño de todo este ritual de pérdida que está teniendo. Involucrarlos en los diferentes rituales que existen de acuerdo a las religiones. Cada religión tiene rituales diferentes, pero los niños tienen que estar involucrados, llevar flores, escribir cartitas, hacer dibujos. Incluso si los familiares están enfermos y pues no pueden ver al abuelito, ¿verdad?, en el hospital, pero muchos hospitales pueden aceptar que se les lleven cartas, que se les lleven dibujos de los niños, y creo que hacer este tipo de actividades puede ayudar mucho a soltar esta emoción que estamos teniendo, ¿verdad? Poder platicar con los niños de qué es lo que les está sucediendo es muy importante. Y bueno, yo les haría una sugerencia respecto a prácticamente niños preescolares y escolares, que es la técnica de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de hablar sobre la mariposa, ¿verdad? Ella tiene toda una historia de las mariposas, cómo las mariposas se liberan de un capullo, y esto ella lo equipara con la muerte, de cómo cuando la gente muere, pues deja su capullo, que es su cuerpo, y su espíritu, digamos que vuela como la mariposa. Esto los niños lo comprenden perfecto, y ella trabajaba con niños moribundos que disminuían su ansiedad a partir de esta explicación. Me parece que los profesores y profesoras pueden hacer uso de esta analogía y disminuir la ansiedad, no solo de sus alumnos, también de los padres, y también de la propia ansiedad que pueden estar viviendo los maestros, porque ellos también han tenido seguramente pérdidas. Todos en esta pandemia hemos tenido pérdidas importantes, directas o indirectas. Entonces creo que haciendo uso de esta alegoría pueden ayudar mucho a sus pacientes, a sus alumnos, perdón, y a los familiares de sus alumnos. Gracias, doctora. Sí, muy importante todo esto que nos comenta. Y por último, tenemos una pregunta para la doctora Brenes. ¿Cómo distinguir a un alumno con hiperactividad o inatención típica o normal de un alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Doctora, ¿puede repetirme la pregunta despacio? Claro. ¿Cómo distinguir a un alumno con hiperactividad o inatención típica o normal de un alumno con TDAH, con trastorno por déficit de atención? Bueno, algún niño que tiene un problema conductual contra niños que tienen TDAH es muy difícil para los maestros, no les toca realmente ver las conductas que están presentando, en qué áreas les están afectando, pero sí es de hacerles un breve repaso. Hay 3 puntos muy importantes: la inatención, que hay chicos que no la pueden presentar; la hiperactividad es que los niños corran, saltan y por todos lados se muevan,
Si son de secundaria, que vayan a ver al compadre, a ver qué está haciendo y a todos los demás. Y si son más chiquitos, incluso que puedan salirse sin pedir permiso. Y la impulsividad, que no puedan contener el que les estén preguntando y aunque no les hayan preguntado a ellos, contestar la pregunta. Cuando es un problema de conducta propiamente, llega más hacia el reto y al desafío, y la hiperactividad tiene más que ver con el decir, no me siento, no lo voy a hacer. Es decir, está involucrado otro factor. Es muy probable que con el niño de TDA ustedes le digan, siéntate, y se sienta y en 2 segundos ya está otra vez parado. Pero si le vuelven a decir, siéntate, se vuelve a sentar. Es decir, el TDA actualmente se sabe, ya no es un problema de conducta, se manifiesta en muchas conductas, pero la diferencia radica en que el TDA intenta hacer lo que le pedimos siempre y cuando no esté complicado con otro diagnóstico, y el problema conductual ni siquiera lo intenta. Esa sería una respuesta hacia esto. ¿Me preguntó algo más, doctora? No, doctora, esa era la respuesta. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por su participación. La realidad es que hay muchísimas preguntas que contestar, pero elegimos las que eran más comunes y se repetían. Gracias a ustedes, les pedimos, por favor, si nos pueden dar una conclusión de 1 minuto cada una, por favor. Ok. Creo que es muy importante detectar los problemas dentro del salón de clases, procurar un contrato muy temprano, es decir, en cuanto empiezan las clases y a una distancia, saber qué es lo que se espera de los niños y saber qué consecuencias van a tener. Después de detectarlo, es muy importante saber qué vamos a hacer con esto, qué técnicas podemos emplear y hasta dónde está en nuestras manos el manejo de esta situación. La relación completa con los niños, saber más información de ellos y tener una muy buena relación con los padres son factores que nos van a ayudar tanto a cumplir esta meta como a manejar si el paciente tiene otra cosa. Y en términos generales, tener un respaldo importantemente escrito para que les pueda a ustedes dar un apoyo para poder canalizarlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo les diría a los profesores y profesoras que muchas veces su alumno solo los tiene ustedes. Y en ese sentido, tenemos que estar muy abiertos en canales diversos de comunicación, desde la comunicación verbal, lo no verbal, el juego, el dibujo, los textos escritos de nuestros pacientes que saben leer y escribir. Y creo que eso nos va a permitir no solo conocer a nuestro alumno, sino saber qué es lo que le está sucediendo. Es muy importante saber quiénes son primero nuestros alumnos, qué les puede estar sucediendo y a partir de eso saber qué es lo que están requiriendo, qué es lo que están necesitando. Y por último les recuerdo que no hay salud sin salud mental. Muchas gracias, doctora Tisbe. Ahora, la doctora Armida Granados nos va a dar una conclusión. Bien, pues más que conclusión, quisiera agradecer su participación a la doctora Mirna Estela Brenes Prats, a la doctora Tisbe del Rosario Sauer Vera. Gracias por estar con nosotros este día y compartir que siempre es benéfico para todos aquellos que vemos niños, niñas y adolescentes en nuestros diferentes ámbitos. A las maestras y maestros que nos acompañaron desde sus hogares, queremos agradecerles su participación.
Les recordamos que el próximo 26 de marzo a las 13 horas, tiempo del Centro de México, tendremos el webinar 2 con los temas 5 y 6. Autolesiones, conductas suicidas y consumo de sustancias en niñas, niños y adolescentes. Los invitamos a continuar con las actividades del curso para obtener su certificado, asimismo a registrar en el foro las dudas e inquietudes que les vayan surgiendo con respecto a los temas 5 y 6. Y por supuesto, estamos presentando una serie de sitios web en los cuales ustedes pueden obtener mayor información, videos específicos sobre algunas técnicas que abordaron nuestras ponentes y sobre todo mantener esta actualización, que es lo que nos va a permitir tener una intervención mucho más adecuada con nuestras niñas, niños y adolescentes. Por mi parte es todo, agradezco muchísimo su presencia y doctora Paulina, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta pronto.